Estás escuchando Mil y un viajes por el mundo con Maribel Ruiz. Mochila al hombro, la brújula en el alma y el corazón mirando al horizonte. Aquí hablamos de recuerdos imborrables, de caminos que transforman y de viajes que dejan huella. ¿Nos vamos? Hola viajeras, hola viajeros, ¿cómo estáis? Espero que hayáis tenido una buena semana. Hoy el programa no va a estar dedicado a ninguna ciudad en particular, ni os voy a dar consejos. Hoy a lo que me voy a dedicar es a una de esas secciones que tanto me gusta, que tengo en el blog desde hace muchísimo tiempo, pues prácticamente desde que lo empecé, que se llama Reflexiones Viajeras. Y bueno, yo le llamaría a lo mejor artículos de opinión, ¿no? Sobre cómo veo un poco y un mucho lo que es el mundo de los viajes, que han cambiado una auténtica barbaridad desde que ha aparecido internet. Y yo, como siempre digo, pues eso lo que ha conseguido básicamente es disparar la superficialidad, el pintamoneo, el vender cosas que tienen que ver luego muy poco con la realidad, en fin. El caso es que ya hace un tiempo escribí un artículo bastante curioso, por llamarlo de alguna manera, dedicado a si Instagram estaba cambiando el mundo en el que vemos los viajes en general. Y la semana pasada he subido un artículo un poco recordando aquel otro artículo de lo de Instagram que se llama Turismo de experiencias o turismo de gilipollez. Creo que el título lo dice ya todo. Espero que estés de acuerdo en más de una de mis opiniones y si no es así, como siempre digo, el debate siempre está abierto. Pues antes de meterme con este artículo de opinión, como os digo, acerca de lo que pienso del turismo de experiencias, alias el turismo de gilipollez, voy a hacerme eco de otro artículo también que escribí hace un tiempo, bastante curioso también, en el que hablaba sobre, bueno, el título que le puse fue Turismo extremo o lo que nosotros nunca haríamos. Así que me parecía una buena introducción y un buen enlace con lo que os voy a contar después, porque bueno, hay muchos tipos de turismo de experiencias y el turismo extremo es uno de ellas, nunca mejor dicho lo de llevado al extremo, ese turismo, ¿no? Entonces, como sabemos que el hombre es el ser con el menos común de todos los sentidos, el sentido común, pues entonces no me extraña, ¿no?, que protagonice este tipo de hobbies y de aficiones. También sabemos que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra y que si hay alguien experto en meterse en problemas gratuitamente y luego lamentarse de las consecuencias, pues también es este mismo ser humano. Así que el mundo del turismo pues no iba a ser la excepción para esta demostración de poca cabeza, porque bueno, pues ahí tenemos rizando el rizo la opción que os comento del turismo extremo, que es el más difícil y en mi opinión el más idiota todavía. Es decir, pues todas esas actividades que desde luego nosotros no haríamos ni aunque nos ataran de pies y manos. Pues uno de ellos parece ser el turismo bélico. A mí es que esto de escoger como destino vacacional zonas de guerra, que esto esté al alza, me quedo absolutamente sin palabras, ¿no? Entonces, bueno, podemos hablar de morbo, podemos hablar de inconsciencia, podemos hablar de curiosidad, que son varios los factores que empujan a estos temerarios viajeros a jugarse la vida, que en situaciones como estas, pues los únicos extranjeros que deberían pisar estas tierras deberían ser médicos y voluntarios de ONGs que estuvieran dispuestos a ayudar a la sufrida población local, que bastante tiene con lo que tiene. No gente que vaya a recrearse y hasta a disfrutar con el espectáculo. Y además con la soberbia, ¿no?, de pensar que una de esas balas perdidas o un bombazo no les va a tocar a ninguno de ellos. El caso, bueno, es que cada vez son más las agencias que están dispuestas a llevarte a ciudades destrozadas por las bombas y los tiroteos. Pongo ejemplos, pues lugares como Afganistán, como Gaza, como Irak,
se están convirtiendo en destinos codiciados por estos turistas descerebrados, y creo que estoy siendo bastante blanda con los calificativos. Y todo esto pese a que los ministerios de exteriores pues te recomiendan encarecidamente el no viajar a determinados países. Entonces, a mí lo que me alucina es que agencias, por ejemplo, como Gachezion, que está emplazada en Cisjordania, ofrece desde el año 2005 un campo de entrenamiento para profesionales de seguridad, así como vivir una experiencia de entretenimiento para disparar a fotos de personas que usan un kefiyeh, que es el pañuelo tradicional palestino. Esto último que acabo de deciros, fijaros que lo he leído ya varias veces, pero me sigue alucinando, ¿no?, al nivel de miserabilidad que puede llegar el ser humano y el desprecio por las desgracias que sufren los demás, ¿no? Luego tenemos el caso del turismo en Chernóbil, que, bueno, si no os dejo ya con el culo torcido la serie, que me parece espeluznante, una serie buenísima, pero espeluznante, sobre todo lo que ocurrió allí en Ucrania. Pues, bueno, el caso es que después de eso, como ha habido tanto éxito con la serie, ¿no?, que ha revivido porque de hecho mucha gente de la que va allí ni siquiera había nacido cuando ocurrió el tema de lo de Chernóbil. Yo me acuerdo perfectamente de cuando salió en los telediarios, o sea, yo era una cría, pero lo tengo muy vívido, pero es que mucha de la gente que va ahora de turismo a Chernóbil ni siquiera había nacido entonces y ha conocido el tema pues por la propia serie de HBO, ¿no? El caso es que, bueno, pues a partir de eso hay miles de personas que quieren conocer Pripyat, que es la ciudad fantasma que quedó abandonada en el año 86 tras ser desalojados todos sus habitantes. Y como veis, pues bueno, un montón de años después, esta gente les parece dar igual que los niveles de radiación sean alarmantes, no tira para atrás a los excursionistas, y de hecho, como os digo, la contratación de tours ha subido un 40% respecto al año pasado. ¿Qué ha ocurrido? Pues que las agencias locales ucranianas, bueno, ahora la verdad es que han tenido que parar precisamente por la guerra de Ucrania, aunque claro, ya te lleva a pensar que dices, seguramente que más de un listo también está aprovechando la guerra de Ucrania para vender tours, porque es que mientras haya gilipollas que los compren, pues el caso es que, como os digo, los tours que os ofrecían, que no sé si se han paralizado, ¿no?, pero vamos, estos son capaces de seguirlos ofreciendo, oscilaban entre los 80 y los 300 euros, incluso ya se habían abierto hoteles dentro de la zona de exclusión, y bueno, pues de este modo es que se está barajando en Ucrania la idea de que en el futuro Chernóbil pueda llegar a convertirse en la principal atracción turística del país. Y ojo, que esto no está ocurriendo solamente en Ucrania, que ha pasado también en un país en el que se supone que son tan civilizadísimos como Japón, con la central de Fukushima, porque es que a los pocos meses del desastre había un montón de autobuses con turistas que iban allí a la escena del crimen, entre comillas, ¿no? Todo súper normalizado. El caso es que, bueno, esta no es la única polémica en alguna de las repúblicas soviéticas, porque, por ejemplo, el gobierno ruso, que ahora supongo que lo habrá paralizado también por el tema de la guerra, o no, quiere sacarle un mayor partido turístico a Siberia, porque es una zona vastísima que está azotada por la nieve, por las bajas temperaturas, y claro, evidentemente no van muchos turistas allí. Entonces, ¿qué quieren hacer los rusos? Pues aprovechar los gulag, que eran los antiguos campos de concentración en la época comunista, ¿no?, y convertirlos en reclamos turísticos. Entonces esta idea, al loro que no partió es que alucino, no partió de empresas particulares, es que partió de la propia ministra de Desarrollo Turístico, que se llamaba Yekaterina Komilitsina. Joder, qué difíciles son los nombres rusos. Bueno, el caso es que, como os digo, esto partió del propio gobierno, que es lo más alucinante, ¿no? Para los que no sepan lo que eran los gulag, como os decía antes, pues hay que recordar que eran campos de trabajos forzados que se crearon a partir de los años 20 del pasado siglo para recluir en ellos a, entre comillas, personas peligrosas para el Estado. Es decir, ¿quiénes eran? Pues los opositores al régimen comunista. Se encarceló también a miles de
curas y de sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa, porque consideraban que era un cáncer para la sociedad de entonces. Y hay que tener en cuenta que más de 1 millón de personas fallecieron en estos campos, extenuados pues, por el trabajo, por las condiciones higiénicas, por el hambre y por el frío. Y en 1973 se publicó el libro que yo creo que mejor ha retratado las condiciones extremas de estos campos, que era Archipiélago Gulag, que era obra del superviviente Alexander Solzhenitsyn, y él fue quien narró con pelos y señales pues todas las torturas a las que eran sometidos los prisioneros. Y de hecho, bueno, se llegó a saber que había habido hasta casos de canibalismo y todo, pues del hambre que pasaban. El caso es que, bueno, pues los gulag desaparecieron en los años 60, pero los rusos pues no quisieron olvidarse de esto y levantaron en la ciudad de Perm el Museo Gulag, que allí se realizan exposiciones de esta vergonzosa parte de la historia rusa. Me parece bien si esto se hace para concienciar a la gente, ¿no?, de lo que supusieron los gulag en su época. Pero a mí lo que os digo, lo que no me parece ya tan bien, es que el gobierno quiera aprovechar este tema pues para sacar una buena tajada monetaria, y de lo que se esté hablando pues es eso, de hacer rutas turísticas en la que lo que te proponen es talar árboles en la estepa siberiana, comer la sopa aguada con la que alimentaban a los presos y bueno, pues un poco llevar el tipo de vida miserable, ¿no?, a los que eran condenados esta gente que lo único que habían hecho era haber sido opositores políticos, no tenían ningún tipo de delito de sangre. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a China, porque allí hay una ciudad que se llama Linfen, probablemente sea la primera vez que escuchéis hablar de ella. Es la ciudad más contaminada de China. De hecho, el 1 millón de personas que allí vive tiene una esperanza de vida de apenas 60 años y los médicos comentan que respirar el aire de la ciudad equivale como a fumar 2 cajetillas de tabaco diarias. Así que imaginas cómo tendrán los pulmones los que encima sean fumadores allí, ¿no? Bueno, deciros, por ejemplo, que las amas de casa ya no tienden la colada al aire libre porque cuando recoge la ropa está negra. Y a Linfen se la conoce como la ciudad sin sol porque es que solamente se deja ver 20 días al año entre la polución. Bueno, pues hay muchísima gente que va a hacer turismo a esta ciudad solamente para tener la sensación de cómo es vivir en una ciudad en la que prácticamente no puedes respirar. En eso se gasta la gente el dinero. Luego tenemos el caso de México, donde se saca tajada de un fenómeno tan triste como la inmigración ilegal, y es que hay un pueblo que se llama El Alberto, en el que por aproximadamente unos $20 te llevan el sábado por la noche en un tour de 3 horas para que experimentes lo que siente un mexicano que se arriesga a cruzar la frontera. Así que el caso es que, bueno, la caminata nocturna es verdad que la realidad no implica riesgo ninguno, pero bueno, ya el propio tour pues me parece una falta de respeto absoluta pues para los que se juegan la vida buscando un futuro mejor, perdón. Nos vamos un poquito más abajo en el mapa, a Colombia, que es donde se ofrecen los Cocaine Factory Tours en Sierra Nevada, donde por solo $6 los guías locales, desesperados por alimentar a sus familias, pues llevan a los turistas a las plantaciones escondidas entre la vegetación, arriesgándose a que les llegue un balazo de los narcotraficantes o de los paramilitares que intentan limpiar la zona. O sea, yo creo que de todos los tours que os estoy contando, este me parece el más descerebrado de todos. Porque ya no solamente que te lleves un tiro, que sería lo más grave que te podría pasar, es que si encima la policía te pilla dentro de esas plantaciones, te pueden acusar de que estés trabajando en ellas, con lo que también puedes ir al talego. Entonces, otra muestra, ¿no?, más de los gilipollas que puede llegar a ser la gente. Ahora nos vamos a ir al turismo de tornados, que lo puso de moda a mediados de los 90 Twister. Hace un par de años salió ya la segunda parte de la peli. Y bueno, pues es una experiencia meteorológica que tú cuando la ves sentado en el salón de tu casa, ¿no?, pues frente a la tele, pues puede parecer muy adrenalítica, pero claro, in situ no tiene nada de graciosa. Y yo os pongo de ejemplo que nosotros mismos, cuando estuvimos en uno de nuestros viajes por Estados Unidos, llegando a Memphis nos empezaron a vibrar los teléfonos móviles como locos, y lo que ocurría era que el servicio de meteorología estaba avisando de riesgo de tornados en
nuestra ruta y, hablando en plata, se nos pusieron de corbata. Afortunadamente al final no dimos con ninguno de ellos, pero cuando tú vas con un coche por una carretera por el interior de Estados Unidos y de repente te empiezan a avisar de que te puede venir un tornado, como os digo, los cojones se te suben al cuello. Bueno, pues el caso es que hay muchísima gente que en Estados Unidos entre marzo y agosto se van a contratar los servicios de decenas de empresas, pues como una, por ejemplo, hay que se llama Tempest Tour, que con eso, con el nombre yo creo que lo dice todo, que lo que te hacen es que te llevan a perseguir tormentas y tornados. Hay tours de un solo día que ya solamente cuestan 300 pavos por persona y otros más largos de 11 días que llegan a costar casi $4.000. Ellos lo que te aseguran es que sus furgonetas están sobradamente preparadas y que se cumplen todas las normas de seguridad. Pero yo, pues, ¿qué queréis que os diga? Un tornado es totalmente impredecible, se mueve a una velocidad de vértigo, la fuerza es descomunal y bueno, pues en nuestra retina yo creo que están las imágenes de esos pueblos destrozados tras el pase de unos de estos gigantes de viento. Así que yo, como os comento, jugar con las fuerzas de la naturaleza creo que no es ninguna tontería. Que se lo digan a la cantidad de turistas que han fallecido intentándose hacer un selfie en lo alto de una cascada o de una montaña, o sea, cosas que acaban en tragedia y que aún así pues la gente la sigue repitiendo. Y de hecho hay otra cosa también bastante alucinante, que es en las cataratas de Iguazú, que os recuerdo que son aún más altas que las del Niágara, están en la frontera entre Argentina y Brasil. Bueno, pues allí por unos $15 más o menos, resulta que te meten, claro, el que se quiera meter, yo no me montáis ni borracha, en unas barquitas súper endebles que lo que hacen es enfrentarse a una de las caídas de agua más poderosas del mundo. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que de hecho hubo un caso de 2 turistas estadounidenses que la barca se fue para adelante, no soportó la fuerza del agua y se cayeron por la cascada y se mataron. Luego tenemos la catarata de Devil's Pool, la piscina del diablo, que está en Zambia. Buscadlo además en internet porque las imágenes de verdad que son acojonantes. Entonces es una pequeña piscina natural que se forma en aguas del río Zambeze y entonces se encuentra justo en el borde del precipicio de las cataratas Victoria. El caso es que se supone que solo se puede visitar en temporada seca, que esto es entre septiembre y diciembre, ya que en la de lluvias el caudal es tan fuerte que es imposible el baño. Y tampoco puedes ir por libre, sino que tienes que ir reservando con alguna de las agencias locales, que son las que se encargan de que los guías velen por la seguridad de los bañistas. Pero aún así yo ya os digo que a mí me parece una auténtica locura el meterse en una piscina justo al mismo borde de las cataratas Victoria. Luego tenemos el caso pues de esta gente que recordaréis que hace unos años, cuando hubo las erupciones en Hawái, se acercaban con esos barquitos de mierda a ver las erupciones de los volcanes y claro, una de las veces pues resulta que una explosión provocó que la roca fundida cayera sobre el bote en el que viajaban, se derritió el techo de la embarcación, hubo cerca de 23 heridos y bueno, pues si os creéis que dicho accidente ha hecho desistir a las agencias locales con nombres tan sugerentes como Lava Tours de continuar con estas actividades tan peligrosas, pues no. Al contrario, yo creo que les ha dado incluso más publicidad de decir, para que veáis cómo nos enfrentamos al peligro. Luego tenemos en Bolivia la carretera de la muerte, que también, si lo veis en YouTube, los vídeos que hay, te pone los pelos de punta. Bueno, pues allí más de una veintena de personas han fallecido bajando a toda velocidad en bicicleta los 3.600 metros de desnivel, que son como unos 80 kilómetros de recorrido, que unen la capital de Bolivia, La Paz, con la región de los Yungas. Y es que hay que sumarle también que se complica no solo por lo difícil de terreno y lo estrecho de la vía,
y de hecho es el único lugar de Bolivia donde se permite conducir por la izquierda, precisamente por lo estrecha que es la carretera. Pues bueno, a esto hay que añadirle, como os digo, las malas condiciones climatológicas, que hay muchas veces lluvias torrenciales y viento, y el desprendimiento de roca. El accidente más grave que ha ocurrido allí fue en el año 83, cuando se despeñó un autobús. Fallecieron sus 100 ocupantes y bueno, pues como os digo, es un dato que parece importar poco a los aventureros que pretenden plantar cara a esta carretera imposible. Y ahora nos vamos a Australia, porque ahí está el Cage of Death. Yo ya os digo que yo no participaría en algo así por dos motivos. El primero y más importante es que nos negamos a colaborar con cualquier espectáculo en que los animales sean utilizados como reclamo, sin estar estos en su hábitat natural ni respetar su ecosistema. Y el segundo es que me parece lo más peligroso meterme en una cápsula junto a un cocodrilo de cientos de kilos de peso. Y luego, para el final, pues he querido dejar la experiencia extrema de escalar el pico Cuernos de Cabra, que está en Noruega, y eso que, a ver, hay una red de seguridad que impide que los alpinistas que saltan de un pico a otro en la cumbre, que solamente les separan 1,5 metros, caigan a una altura de 150 metros. Pero vamos, que aún así, pues vértigo da un montón. Pues bien, digamos que esta ha sido la introducción, una introducción de 20 minutos acerca del turismo extremo. Y ahora voy a ir al artículo de opinión que he escrito acerca de lo del turismo de gilipollez, que bueno, va un poco asociado lo uno con lo otro, aunque no sea exactamente lo mismo. El caso es que, bueno, pues lo que está más claro que el agua es que vivimos en una era donde los likes pues son como pequeñas dosis de dopamina virtual, y cada selfie pues tiene que ser más épico que el anterior. Así que no es sorprendente entonces que el concepto de turismo de experiencias haya tomado fuerza. ¿Qué es el turismo de experiencias? Pues bueno, el turismo de experiencias ha venido ganando popularidad gracias precisamente a las redes sociales. Y ya no se trata solo de ver monumentos históricos o de disfrutar de la cultura local. Ahora necesitas vivir algo súper auténtico, súper emocionante, pero sobre todo súper fotogénico. Así que bueno, pues es como si una buena parte de la población estuviera compitiendo en algún reality show llamado La Vida Perfecta. El caso es que a mí me gustaría haceros una pregunta. ¿Vosotros alguna vez os habéis preguntado quién decide lo que es una experiencia única? Bueno, pues en mi opinión yo creo que en la mayoría de los casos son las mismas empresas turísticas las que te prometen llevarte a lugares remotos y exóticos, y bueno, pues así es como se llenan los bolsillos, ¿no? Pero si tú lo analizas de cerca, lo que descubres es que estos destinos no son tan exclusivos como parecen. Y os pongo un ejemplo. Tú imagínate ese retiro espiritual en Tulum que te promete una conexión con la naturaleza, vamos, absolutamente mística. Pues te tendrás que dar cuenta que probablemente ese mismo retiro va a estar lleno de otros turistas buscando exactamente lo mismo que tú. Por lo tanto, tanta exclusividad no va a haber. Así que parece ser que ya no viajamos para descubrir, viajamos para cumplir con una lista de actividades obligatorias. Y si algo no está en esa lista, bueno, pues entonces tal vez no vale la pena hacerlo. Así que imagínate esto. Llegas a un destino remoto, después de un montón de horas de vuelo, buscas el ángulo perfecto para capturar esa puesta de sol que parezca sacada de una tarjeta postal, ajustas los filtros hasta que tu piel luce como si fueras una diosa griega, y finalmente publicas la foto con un caption inspirador que dice algo así como: encontrándome a mí misma bajo el cielo infinito. Y entonces, ¡voilà! Has completado tu misión. Has creado una experiencia perfecta para el consumo digital. Pero aquí está el problema, porque detrás de esa aparente perfección, pues hay mucho más que Mitch the Eye, como se suele decir. Porque honestamente, ¿quién realmente encuentra su propósito vital mientras hace yoga en una colina peruana? ¿Cuántos de esos momentos transformadores, y pongo lo de transformadores entre comillas, están siendo diseñados más para alimentar la sed de validación social de mucha gente que para nutrir en realidad el alma de esas personas? Y la gran pregunta es: ¿por qué perseguimos la perfección en nuestras vacaciones? Pues bueno, yo creo que la gente lo que tiene básicamente es mucho afán por crear experiencias perfectas,
Esto tiene evidentemente las raíces como os digo, en la sociedad moderna. ¿Pues por qué? Pues porque vivimos en una época que está absolutamente obsesionada con el éxito, con la productividad, pero sobre todo con la apariencia. Entonces esto no solamente afecta a cómo trabajamos o cómo nos relacionamos, sino también a cómo viajamos. Y además todo esto tiene una explicación antropológica, porque en la época de la prehistoria, la persona que no era aceptada por el resto de los miembros de la tribu, evidentemente era marginada, se le abandonaba y tenía todas las probabilidades del mundo de morir, porque claro, si tú no tenías ayuda de los demás para cazar, para defenderte, para guarecerte del frío, para encontrar una cueva donde poder estar, para relacionarte, para que te protegieran, en fin, estamos destinados a vivir rodeados de otros seres humanos. ¿Qué ocurría? Que todo esto, un montón de años después, de miles de años después, sigue siendo así. O sea, la gente necesita la aprobación no popular para alimentar esa necesidad de aprobación por parte de los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se refleja muy bien en el mundo de los viajes. ¿Qué ocurre? Pues que antes la gente se iba de vacaciones y esto significaba desconectar, incido, desconectar. No se sabía nada de ti en 15 días. Te relajabas y con un poco de suerte aprendías algo nuevo en el destino donde estuvieras. Hoy en día, pues para muchísima gente, esto no son unas vacaciones lo que significa es construir una narrativa visual que cuente una historia cuidadosamente seleccionada de felicidad constante y de aventuras sin límites. Esto me ha recordado bastante a una persona con la que estuvimos hace años de vacaciones y estábamos en un país donde lo que había era sobre todo parques naturales. Entonces, pues bueno, íbamos a recorrerlo, ¿no? Y a ver a los animales salvajes, hacíamos tours nocturnos, porque precisamente, claro, es cuando los animales tienen más actividad. Todo esto, como os digo, en un ambiente totalmente respetuoso con los animales, que no se les molestara, en fin. El caso es que esta persona pues era un poco de la cofradía de Nuestra Señora del Puño, era un poco agarrado, y no quería gastarse pasta en ir a ver a los animales. Claro, yo flipaba porque decía, joder, te atraviesas medio mundo, ¿no?, para no gastarte 25 pavos en algo que no sabes si vas a volver a visitar alguna vez. Pero bueno, lo curioso de todo esto, que es el ejemplo que os voy a poner, es que claro, luego nosotros flipábamos cuando por la noche le veíamos allí en casa, ¿no? Y resulta que estaba poniendo en el Facebook, me siento como Indiana Jones, aquí en medio de la selva. Y claro, flipábamos porque decíamos, hostias, pero es que esto no tiene nada que ver absolutamente con la realidad. Es que este tío no quiere ir a ver nada, se está quejando de todo, del barro, de qué caras son todas las entradas a los parques, de no sé qué. En realidad no va a verlos, pero luego está vendiendo en las redes sociales algo que no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, pues este es solamente un ejemplo de lo que yo he visto muchísimas veces, y no yo, sino estoy completamente segura de que muchos de vosotros habéis visto hacer a gente en los viajes. O sea, están proyectando una imagen que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. A mí, por eso me ha gustado también tanto hacerlo del tema de lo del blog de viajes, porque yo, igual que he contado muchísimas cosas buenas, he contado muchas cosas malas que nos han ocurrido en los viajes, pues por mala suerte, por inclemencias del tiempo, por inconsciencia nuestra, que desde luego también podemos meter la pata, en fin, por multitud de razones, y sobre todo porque siempre es bueno el hablar de esas cosas para que otras personas no repitan sus errores, ¿no? Y entonces, claro, flipo mucho cuando veo esos otros blogs de viajes, ¿no? O mismamente, os iba a decir cuentas de Instagram, pero es que yo no me meto apenas en Instagram desde hace meses. O sea, yo no sé si la última foto que publiqué en Instagram, no os exagero, fácil que fuera antes de la pandemia. Con eso os digo todo. Entonces, uno de los motivos por los que yo dejé precisamente de usar Instagram fue porque me parecía una red social tan sumamente artificial,
de la peña nada más que con el selfie perfecto, con la tontería. O sea, es que cada vez que entraba me producía mayor rechazo. Y ya llegó un punto en que dije, si es que a mí esto ni me aporta nada, además me hace perder un montón de tiempo para ver soplapolleces que no me interesan en absoluto. Y sinceramente creo que de todas las redes sociales Instagram me parece la peor, pero con diferencia. Ojo, que no pienso que toda la gente que utiliza Instagram la utilice para este tipo de gilipolleces. Estaría bueno, pero creo que hay un porcentaje muy muy elevado de gente en Instagram superficial al máximo, y con el tema ya de los viajes y de los filtros pues ya ni te cuento. Y TikTok pues pasa un poco tres cuartas de lo mismo. El caso es que, como os comento, pues yo creo que una de las ironías más grandes del turismo impulsado por las redes sociales, pues es precisamente que cuanto más intentamos capturar esa experiencia maravillosa, creo que es menos probable que realmente la vayas a vivir. Entonces, si tú te pasas media hora ajustando la iluminación del teléfono y venga y vuelvo a posar y ahora me pongo y otra vez y no me gusta y ahora me la foto con el otro perfil que está mejor el izquierdo que el derecho, o sea, es que ¿cuánto tiempo te queda simplemente para disfrutar de ese entorno natural en el que estás? Entonces, pues vamos, yo en mi opinión, deja de concentrarte en registrar ese momento, presta más atención a lo que está ocurriendo realmente. Y esto lo extrapolo a cuando voy a los conciertos, que es que alucino la cantidad de peña que hay con el móvil, haciendo fotos, grabando vídeos, que es que yo es lo que flipo, porque digo, vamos a ver, primero, estás dejando de disfrutar en directo al grupo que has ido a ver y que no sabes cuándo va a volver a venir. A lo mejor ni vuelven a venir. Porque encima ahora los grupos que se nos están haciendo ya los pobres mayores, vete tú a saber si a lo mejor es el último concierto que disfrutar de ellos. Pero aparte de eso, te tiras grabando un concierto entero para subir ese vídeo a YouTube que luego no te lo ve ni el tato. Pues yo que os diga, mi no comprender. Así que bueno, pues mira, voy a poner el ejemplo este fantástico que están tomando ya muchos músicos: prohibir que se metan los móviles en sus conciertos, que hacen que los metas en una bolsita, y si lo quieres utilizar, te sales a una zona que hay como de exclusión y allí lo utilizas. Pero me parece perfecto porque ya no solamente estás molestando al público, estás incluso molestando a la propia gente que está tocando. Yo cada 2x3 tengo que estar llamando la atención a gente que está grabando el concierto con la linterna puesta o echando fotos con flash, ¿sabes? Que es en plan como de perdona. Entonces, bueno, pues con este tipo de energúmenos tenemos que estar dándonos en los recitales día sí, día también. Pero bueno, volvemos a los viajes, porque lo peor es que esta dinámica no afecta solamente a los influencers profesionales, que incluso serían los que yo podría justificar. No del todo, pero bueno, puedo justificar el decir, vale, te ganas la vida con esto, ¿no? Te pagan una pasta por cada post que subas a Instagram o por la publicidad que estés haciendo de tal producto. Vale, me parece estupendo. Pero es que veo que es que el 90% son gente simplemente normales y corrientes, ¿no? Que están gastando sus vacaciones en hacer vídeos, en hacer poses, en gilipolleces, ¿sabes? Simplemente para que sus 4 amigos palmeros les digan, ¡ay, qué bien te las pasan las vacaciones! Pues chicos, de verdad, yo en serio, que poco valoráis vuestro tiempo. Luego quiero hablar de ese mito del viaje transformador. Pues bien, son esos itinerarios diseñados específicamente para hacerte sentir como si tú te hubieras convertido en una versión mejorada de ti mismo tras pasar unos días en un retiro espiritual. Mira, voy a poner el ejemplo de Bali, que en ese aspecto, o sea, me pareció cuando estuvimos un reclamo de idiotas impresionante, o sea, de la cantidad de gente que iba allí en plan de, ay, voy a estar una semana en Bali y luego mi vida va a ser completamente diferente. La India es otro sitio que
que tal baila, la cantidad de hippies de estas místicas de la vida que se disfrazan, pues eso, con rollo años 70, ¿sabes? Y en plan, pues eso, me voy allí con un gurú que encima me va a sacar una pasta, ¿sabes? Por timarme, básicamente, ¿no? Pero bueno, pues luego pinta mucho, ¿no? Cuando llegas a España y enseñas tus fotitos con lo de la postura esta de la flor de loto, creo que se llama, ¿no? Y haciendo que meditas y que te preocupas mucho por el bienestar mundial, ¿no? Aunque luego seas un cacho cabrón que estás puteando a tu compañero de oficina o que te da lo mismo si a la vecina de enfrente la soba el morro su marido. El caso es que, bueno, yo creo que el gran problema aquí es la ansiedad comparativa que sufre mucha gente de repente estar en una red social y ver que fulanito se ha ido a tal sitio de vacaciones y es en plan como de ¡ay! ¿Por qué él sí y yo no? Pues porque la vida de cada persona es individual y punto. Y habrá gente, como os he dicho 800.000 veces, que haya recorrido medio mundo y habrá otra gente que haya estado en 2 países y aún así haya satisfecho sus ansias viajeras y no pasa nada. O sea, el estarte comparando continuamente con el de al lado, para mí no solamente es una pérdida de tiempo, sino que es un desgaste psicológico brutal, no sirve absolutamente para nada y encima te impide disfrutar de tus propios logros, que es en los que tienes que centrarte, porque lo que cada uno haga con su vida te tiene que ser totalmente ajeno, ¿no? a lo que quieras disfrutar tú, pero como realmente os digo, estás con esa presión continua, ¿no? De todo tiene que ser maravilloso, todo tiene que ser estupendo, estás rodeado de instagramers que venden que su vida es fantástica, cuando os pensáis que la mayoría de la gente no tiene ningún problema, pues no, todo el mundo tiene problemas de todo tipo, económicos, de salud, de no aguantar a su jefe, o sea, de 800.000 historias. Lo que pasa es que la gente pues los va sobrellevando de la mejor manera que pueden, ¿no? Pero el estar vendiendo esta imagen ficticia de felicidad al 100% desde que te levantas hasta que te acuestas, pues en realidad pues, no solamente es chapucero, sino que no se lo cree nadie. Entonces yo creo que es muchísimo más sano el olvidarse de esa presión que mucha gente tiene por documentarlo todo, que esa es otra. O sea, yo flipo muchas veces cuando ves a la gente que se van de vacaciones, y bueno, y no solamente estando de vacaciones, incluso en su vida normal, te están subiendo todo lo que hacen cada media hora, que dices, es que tú no tienes vida para estar todo el día dedicado a las redes sociales, no solamente para estar mostrando a todo el mundo lo que haces, sino para estar pendiente de lo que hacen los demás. Y no solamente eso, sino que a mí también me da bastante pena que desde que aparecieron las redes sociales, digamos que la intimidad ya brilla por su ausencia. O sea, el que no expone continuamente su vida, sus sentimientos, las cosas buenas que le pasan, parece que es un paria. Cuando en realidad esta gente pues está un poco salvaguardando, ¿no? de mostrar abiertamente y públicamente todo lo que ocurre en su intimidad a los demás. Creo que son cosas que se tienen que quedar en la intimidad, ¿no? Bueno, pues esto también va muy asociado al mundo de los viajes. La gente deja de valorar lo simple, que es lo que deberían hacer. Dejan de aceptar la imperfección, porque no pasa absolutamente nada porque un momento no sea épico ni extraordinario. Entonces, bueno, yo creo que hay que pararse a pensar cuando uno se va por ahí de viaje y se hace una foto y la sube, el pensar, ¿estoy haciendo realmente esto por mí, porque lo estoy disfrutando, o lo estoy haciendo por los demás? Así que bueno, el caso es que como conclusión pues os diría que para algunos compartir sus viajes en línea es una manera genuina de expresarse y de conectar con otras personas. Os lo digo desde mi punto de vista, que precisamente llevo un blog y lo he hecho siempre de una manera
completamente altruista para ayudar. Empecé primero para hacerlo como si fuera un diario para mí. Como se me empezó a dar bien y me decían los amigos y tal que les gustaba mucho, que les ayudaba a organizarse y tal, empecé ya a ayudar a los amigos. Y luego ya dije, bueno, pues ya voy a ponerme un poquito más en serio, ¿no? Y que esto sirva ya para cualquier persona desconocida que quiera, pues, un poco aprovecharse, ¿no? de los conocimientos que llevo de viajar a lo largo de todos los años. Creo que esa y otras muchas formas que cantidad de gente utiliza internet, ¿no? Para de una manera sana disfrutar del mundo de los viajes. Y vuelvo a lo del tema de lo de Instagram. Yo recuerdo que cuando utilizaba Instagram empecé a utilizarlo precisamente porque al principio me motivaba mucho el ver sitios de viajes que me pudiera descubrir gente, pero al final todo quedaba eclipsado por el pintamoneo. Entonces ahora todos esos sitios los descubro ya por otros cauces, ¿no? Y de otras maneras, ¿no? Y no tengo por qué estar aguantando a millones de chicas que encima se visten todas igual, con las pamelas estas de paja, con los vestidos estos vaporosos, y se ponen todas a posar delante de los monumentos. O sea, es que, os lo digo y os lo repito, me da muchísima vergüenza ajena. Supongo que ellas estarán orgullosísimas del ridículo que hacen, pero es que visto desde fuera, más artificial y más tonto no puede quedar. El caso es que, bueno, como os digo, os animo a que toda la gente que aprovechéis internet para disfrutar de las cosas buenas de la vida, y ahí meto evidentemente los viajes, pues os animo a que sigáis haciéndolo y sigáis por ese camino. Si lo haces por descubrir, por aprender, por crecer, pues probablemente yo creo que estarás en el camino correcto. Pero sinceramente, si la mayor parte de las veces que estás mostrando un viaje lo haces solamente para acumular likes y seguidores, pues entonces créeme que tal vez sea hora de reconsiderar tus prioridades. Nos vemos en el próximo programa. Un besito a todas y a todos.